Estábamos viendo, ¿no es cierto?, ¿qué es la pobreza? Mire, la pobreza es una situación o forma de vida que surge producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas, psíquicas, básicas humanas. Eso se entiende por pobreza, conceptualmente, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a afectar la calidad de vida de las personas? Cuando uno no tiene algo, ya sea desde alimentos, ropa, ¿no es cierto?, para tener acceso a salud, principalmente se entiende como las necesidades básicas. En economía se ven necesidades básicas, porque, por ejemplo, educación es que es una necesidad secundaria. Mm, Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la pobreza tiene varias definiciones. Por ejemplo, la condición de pobreza alude a privaciones materiales que afectan esencialmente a las personas. Pero aquí solamente dice, ¿qué cosa? Materiales, es decir, cosas que nosotros ocupamos, necesitamos. Si uno lo ve, la privación de elementos necesarios para la vida humana dentro de la sociedad. Ahí ya incluimos, ¿no es cierto?, por ejemplo, la salud, un psicólogo, un médico, etcétera. Incluimos más cosas. Por lo tanto, el concepto de pobreza, de los que hay, esto yo se los voy a enviar a su Facebook, tiene muchas definiciones de quién quiere hacer mención. Para otros siempre va a ser la, ¿cómo se llama? Lo que falta, la carencia de algo, pero puede ser carencia, por ejemplo, de salud, carencia de alimentos, carencia de ropa. Encontramos dos tipos de pobreza, la absoluta y la relativa, ¿ya? Y eso hay que hacer harto hincapié. Dice, profe, pero la pobreza va cambiando el tiempo, ¿no? Sí, y eso es lo que vamos viendo. Pobreza absoluta, aquí lo dice súper claro, la pobreza absoluta, cuando ciertos estándares mínimos de vida, tales como la nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados. Y eso, por ejemplo, se da en el caso de África. Usted, en el mapa de África, ¿no es cierto? Voy a retroceder un poquito. En el caso de África, por ejemplo, todos esos países que están en rojo, negro casi, ellos jamás van a poder alcanzar los estándares mínimos, ¿no es cierto?, de necesidades básicas. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque sus condiciones materiales, económicas, ¿no es cierto?, sociales, culturales, les impide. Ahora, ¿qué pasa con la pobreza relativa? Lo que preguntó el alumno. La pobreza relativa, cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas de acuerdo a los criterios de un determinado tiempo y sociedad. Por ejemplo, si una persona está con trabajo, ¿no es cierto?, y puede satisfacer todas sus necesidades básicas y secundarias, y de repente, como lo que está ocurriendo en estos momentos con la pandemia que ha provocado una crisis económica, aparece en este caso la cesantía, todas esas necesidades básicas son cubiertas o no. ¿Qué ocurre con las necesidades básicas? ¿Qué ocurre? ¿Se pueden satisfacer? no la pasarían como a... O Poco. sea, depende, No, porque dicen en el chat. no se puede cubrir todo, entonces tendríamos Exacto, que empezar a priorizar lo que es priorizable. exacto. Y eso es lo que tengan claro, que la relativa, hay escasez, como dice Paulo, hay escasez. Y eso no es es momentáneo. Ahora bien, ¿qué es importante aquí, no es cierto? Que ya, pasando este periodo de la pandemia y nuevamente hay que reactivar la economía, lo más probable es que mucha gente empiece nuevamente a trabajar en búsqueda de trabajo. Entonces, ahí vamos a entender de que la relativa es cuando alguien deja, ¿no es cierto?, de trabajar. Aquí uno dice que uno de los principales obstáculos y causas de la pobreza en Chile es la deserción escolar. ¿Por qué motivo? Porque la gente que deja los estudios, ¿qué le ocurre? Se le hace más difícil encontrar trabajo porque los Exacto, jefes pues si hoy día consideran hasta para que cualquier punto le piden, ¿no es cierto?, en cualquier trabajo le piden cuarto medio, entonces cuando se deja el colegio es mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces imagínense el dato que les doy aquí, del 10% de los jóvenes con menores ingresos
El 60,7% completa la educación media, mientras que el 10% de mayor ingreso, el 97,5% completa la educación media. Es decir, aquellos que terminen la enseñanza media, ¿no es cierto?, obtienen mejores ingresos. Y eso es un factor que explica también la pobreza. También uno que de lo que explica el embarazo adolescente. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces no pueden terminar sus estudios y segundo tienen que empezar a trabajar. Y en este caso, no solamente para alimentar a una persona, sino son dos. Entonces, según la estadística en Chile, el 65% de los embarazos adolescentes se concentra en los 2 quintiles más pobres de nuestro país. Por eso cuando se habla mucho de la sexualidad y del cuidado que se tiene que tener, es por ello, que hay que... Dylan, yo te voy a pedir que dejes de hacer los comentarios en el grupo de chat, o si no voy a tener que eliminarte de la clase. Gracias. ¿Se entendió? Luego, la distribución de ingresos, ¿no es cierto? Una de las causas es muy desigual y en todos los países. Y eso, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque en Chile muy pocos acceden a una educación de superior de calidad. Entonces, cuando empezamos a hablar cuál es el impacto que va teniendo las causas de la pobreza en Chile, vamos a encontrar una variedad. Ya vimos. Educación escolar, por favor, tenemos también los embarazos juveniles que provocan deserción y paupérrimos trabajos, y la desigualdad de la educación. El anterior, por ejemplo, una persona universitaria gana aproximadamente 1,5 veces más de lo que gana una persona con estudios de básica en Chile. Es decir, para que se entienda que la importancia de acceder a una educación superior para, en este caso, mejorar la calidad de vida. Vamos a ver el muteo. Silenciar a todos. Sí. Luego, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los 5 mayores factores de pobreza. La enfermedad, la apatía, es decir, que a todos les da lo mismo lo que le está ocurriendo al otro, la dependencia económica, la corrupción, que hace que algunos tengan más acceso a poder, a economía, y la ignorancia. Todo ese, ¿no es cierto?, parte de un círculo que conocemos como pobreza. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cuál es el círculo de la pobreza? La baja escolaridad, las pocas opciones de trabajo, el desempleo y la mala calidad de vida. Todo eso conlleva que constantemente la pobreza no pueda ser superada, constantemente. Y por eso en Chile hay muchos trabajos, hay proyectos para la superación de la pobreza, ¿ya? Y tiene que ver mucho, por eso se le da tanta importancia a la educación. La educación tiene esa finalidad de que la gente pueda salir de la pobreza, no solamente por entregar un capital cultural, sino también que tiene, el trasfondo es poder sacar a la gente de, en este caso, de la pobreza. Cuando hablamos de calidad de vida, ¿qué hacemos alusión? A una buena alimentación, a tener una vivienda, a tener educación, asistencia sanitaria, tener acceso a agua potable, alcantarillado y electricidad. Eso hablamos de calidad de vida. No hablamos de tener autos, ¿no es cierto? No hablamos de tener joyas, ¿no es cierto? Sino tener las necesidades básicas, primero básicas y secundarias, en este caso satisfechas. Lo otro ya son las necesidades de lujo que uno se puede dar si aumenta sus ingresos. Pero por el momento, ¿no es cierto? Estos son cuando hablamos de calidad de vida, se incluyen ellas. ¿Y cuál es el principal factor de la pobreza? El desempleo. ¿Por qué motivo? El desempleo es el ocio involuntario, no voluntario, de una persona que desea encontrar trabajo. ¿Por qué motivo? Porque hay personas que no están trabajando y no pueden decir, es flojo porque no tiene trabajo, no hace nada. Al contrario, hoy en día mucha gente ha quedado cesante por toda esta crisis que estamos ocurriendo, y por eso es un ocio el no hacer nada involuntariamente. Porque sí, ellos querían tener trabajo, y segundo, porque necesitan trabajar.
para obtener, ¿no es cierto?, un ingreso para alimentarse él o los que tienen familia. Por eso es un factor importante. ¿Qué ocurre cuando la oferta de mano de obra supera considerablemente su demanda? Esto se debe principalmente a la modernización de la industria y a la implementación de máquinas que suplen las labores de los trabajadores. Pero también ocurre que cuando hay mucha mano de obra y poca demanda de trabajo. Ahí tenemos un problema grave. Por ejemplo, y ahí tiene que ver mucho con lo que ocurre cuando vimos la clase anterior sobre la migración. ¿Qué ocurre? Que en una industria o una fábrica necesitan 10 trabajadores y antes existían solamente se necesitaban 10 trabajadores y postulaban 15, pero con la migración aumentó a 50, ¿qué pasa con el dueño de la industria? Lo más probable es que diga, ¿sabes qué? Voy a ir bajando los sueldos, es decir, si antes pagaba 350, pero ahora el que quiere necesita trabajar, lo voy a dejar en 250, bajo 100.000 y 100.000 para adentro de ganancia. Entonces, eso es uno de los problemas que está ocurriendo no solamente en Chile, sino a nivel mundial, con la migración, que no se le está dando prioridad a la gente que realmente lo necesita, o cómo repartir de mejor manera. Pero una de esas cosas tiene que ver mucho con la industrialización, donde las máquinas están reemplazando al hombre. Véanlo ustedes en los servicentros, ¿no es cierto? O en los malls, o en este caso los supermercados, en el Sodimac, donde está quedando poca gente trabajando, porque las máquinas lo están haciendo. Luego, ¿qué consecuencias trae el desempleo, no es cierto? Y aquí lo vamos a ver, qué consecuencias. La exclusión social y la segregación social. ¿Qué se entiende por exclusión social? Se entiende la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades, debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas. Eso es la exclusión social. Si lo podemos traducir, es que mucha gente no puede participar en los ambientes, ¿no es cierto?, que corresponde. Muchas personas no pueden trabajar, ¿no es cierto?, o participar activamente en sus zonas o en sus lugares de trabajo, donde viven, etc. En cambio, la segregación social es la división marcada de las clases sociales, así como racial, negro separado con blanco, blanco con blanco, etc. Esa es una separación, esa es una segregación social que ocurría en muchos países, por ejemplo, Sudáfrica. En Chile lo que más ocurre es la exclusión social. La segregación social en Chile, por ejemplo, también se da en distintos lados. Por ejemplo, en un mapa, que voy a agregar aquí, que lo tenía adelantado a ustedes. Ustedes ven que este es Santiago. Las comunas de azul, si ustedes se dan cuenta, son las comunas de clase alta, ¿ya? Y las comunas más pobres, ¿no es cierto?, se ubican al medio y también al sur de Santiago. Por lo tanto, hay una segregación socioespacial, ¿ya? Segregación urbana se le conoce a este fenómeno, donde un territorio geográfico está separado totalmente por las desigualdades económicas. Eso es para el caso de Santiago, ¿ok? Es decir, y en otros países también se da mucho de que hay zonas donde viven los ricos, los de clase media y la clase alta. Esta zona, por ejemplo, esta zona del centro es la clase media. Y todo de aquí hacia abajo, todo esto son los sectores pobres. Por eso se le llama siempre la zona sur de Santiago. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a ver esto, la exclusión social y la segregación social, ¿qué es lo que lleva? A la marginación. Es decir, que una persona no tenga acceso, ¿no es cierto?, a los beneficios que el Estado pueda entregar. ¿Ya? Por lo tanto, la segregación geográfica, como dice Felipe Pimentel, claro, por eso lo explico, porque hay lugares donde vive gente de clase alta y clase media. Chicos, como actividad, aquí tenemos las consecuencias que cada uno va a leer
Eso se los dejo para su estudio, yo se los voy a subir. Está, dijimos, la desnutrición, la delincuencia, las enfermedades, la prostitución, la desintegración familiar, la drogadicción y el alcoholismo, cómo se mide la pobreza, pero ¿cuál va a ser la actividad? Aquí estas imágenes muestran un poco de la pobreza que hay en el mundo, no en Chile solamente. ¿No es cierto? La gente que vive en campamentos, ustedes ven sin alcantarillado, sin agua potable, acceso a servicios. Son realidades que todavía están presentes. La gente de África, ustedes ven con ollas comunes comiendo lo mínimo. La gente que vive de la comida de la calle, especialmente cuando uno ve estas cosas en los niños, es terrible. La gente, estas son imágenes, ¿no es cierto?, que se ven mucho en la India, ¿no es cierto?, que en casas que se desarman, ¿no es cierto?, cuando hay grandes lluvias, ¿no es cierto?, puede causar también la muerte por todo el material que está hecho estas casas. Ustedes ven el lugar donde la gente se baña, también se lava la ropa, también se lava las comidas, entonces esas cosas son dañinas, ¿no es cierto? La gente que está refugiada, ¿no es cierto?, o que ha salido de un país por algo, ocurre estos problemas. Y esta es una imagen dramática que se sacó hace unos 6 años, ¿no es cierto?, de un niño de Siria que estaba comiendo en las calles lo que tenía. Estas imágenes obviamente nos afectan emocionalmente porque uno espera que los niños vivan una vida feliz. Los niños que, como los alumnos que he visto estos documentales de Siria, ¿no es cierto?, esos niños han perdido toda felicidad y han tenido que despertar a la adultez a través del sufrimiento. Por eso conmueve esta imagen. Entonces aprendamos que no podemos luchar contra la pobreza aliviando sus síntomas, sino únicamente atacando los factores que la producen. ¿Cuál es la actividad? Elaborar un mapa conceptual o esquema síntesis de la pobreza que contemple las causas y las consecuencias. Vimos, ¿no es cierto?, las causas y vimos, ¿no es cierto?, para que usted las trabaje las consecuencias. ¿Qué hacen ustedes? Una vez que hayan en su cuaderno trabajado esto, le envían las fotos al correo cristianpinon@blesgana. O envían ese material y en este caso podemos trabajar tranquilamente. Y yo lo voy revisando y agregándolo, ¿no es cierto?, a... También, o sea, si lo quieren enviar por Word también, solamente que a lo mejor hacer el mapa conceptual en un Word no hay problema. Si ustedes me quieren enviar, ningún problema. Los que tengan acceso a computador, lo puedo hacer. Lo que yo estoy pidiendo es que si muchos alumnos no tienen computador, ¿qué hacer? Tratar, ¿no es cierto?, de que cumplan con su labor y en este caso enviármela, ¿no es cierto?, en el cuaderno, bien, con buena letra, bien presentado y enviarme las fotos. Yo con eso soy feliz y quedo tranquilo y la reviso y puedo ir agregándola a mi Excel con los puntajes necesarios. Pero eso es importante. Hoy día trabajamos la pobreza y la próxima semana vamos a entrar en la nueva unidad que se llama los conflictos internacionales. ¿Alguna duda sobre la actividad que me puedan escribir en el chat? Yo lo tengo abierto. ¿Alguna duda? Es súper simple. Este material yo se lo voy a subir, como ustedes saben, al Facebook de cada curso. Por lo tanto, lo van a poder abrir sin ningún problema. Así que yo agradezco. Hoy día tuve en total 45 alumnos en clase. Maravilloso, los aplaudo desde aquí, si ustedes me ven. Estoy súper agradecido, me encanta porque a muchos de ustedes los conozco desde primero medio, me gusta su compromiso conmigo, con el colegio y que siempre están dispuestos a aprender. Eso solamente la actividad, Fabi. Es súper simple. Es hacer un esquema síntesis o un mapa conceptual de lo que hoy día vimos. Las causas de la pobreza y las consecuencias de la pobreza. Es súper simple. Es ustedes toman la idea, ¿no es cierto?, y trabajarla. Que quede bonito, si quieren lo pintan. Eso es. Dígame, Dylan. Amaro Tapia, buena clase. Le agradezco. Sí, ustedes saben que para los que me conocen, yo preparo material siempre pensando en que ustedes se tengan que entusiasmar. Si ustedes se motivan, yo feliz, yo salgo contento, puedo reírme, actuar y todo lo demás. A mí me encanta
hacer clases. Y ustedes saben que ser profesor es lo que me hace feliz. Y estoy haciendo en el otro ámbito. Y por lo tanto, igual tengo que, de una otra manera, entusiasmar a la gente que está viéndome. Entonces, por eso lo echo de menos, porque me encanta estar en la sala y divertirme. Si yo entro a la sala es para divertirme. Entregar conocimiento, eso es parte de, pero lo importante es que ustedes logren habilidades, que sepan cuando me gusta, cuando participan, preguntan, pucha, y opinan, eso es lo que uno espera. Así que me queda algunos segundos antes que se termine el tiempo. Les deseo a todos una buena tarde, primero que todo, una muy buena tarde, una buena semana que nos queda. Hagan sus tareas, chiquillos, háganlas, envíenlas, no se atrasen, lo principal, no se atrasen, todas estas cosas nosotros las estamos revisando, en algún momento tendremos que volver y estas cosas van a tener una evaluación, con nota y en este caso todo va a ser favorable para ustedes, todo. Y estas actividades son para beneficiarlos. Les envío un abrazo gigante a todos, apretado, cuídense harto, por sobre todas las cosas, cuídense harto y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Así que cuídense harto. Nos vemos, que estén muy bien.